Kirti, Buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a hablar sobre las respuestas y afirmaciones del capítulo 1 y del capítulo 3. Como primera pregunta tenemos, defina la problemática de la evaluación de proyectos y la importancia que puede asignarle a su preparación y evaluación como técnica de análisis. En esta evaluación de proyectos enfrenta diversos desafíos como cambios tecnológicos, políticos, comerciales y naturales que pueden alterar su viabilidad, ya que por eso su preparación y análisis son fundamentales, ya que permiten tomar decisiones informadas sobre un proyecto debe ejecutarse o descartarse, según su rentabilidad y sostenibilidad. En la pregunta 2 nos dice que señale la utilidad que revisten los proyectos en la sociedad. Este busca resolver de forma inteligente, con una necesidad humana, ofreciendo soluciones coherentes que respondan a problemas reales de personas. En la pregunta 3, de acuerdo con la lectura de este capítulo, explique las limitaciones que le sugiere la técnica de evaluación. Esta técnica tiene muchos límites, ya que depende de supuestos y premisas que deben ser válidos y comprobables, además del contexto económico e institucional. Puede influir en los criterios usados, lo que hace que no haya una única forma de evaluar el proyecto. En la pregunta 4 nos dice que ¿por qué se dice que dos expertos estudian un mismo proyecto independientemente, obtienen resultados distintos? A su juicio, ¿resta esto valor o técnica de preparación y evaluación de proyectos? Este tiene envuelta diferentes resultados, ya que surgen por estimaciones futuras, pero la técnica sigue siendo útil para comparar y elegir la mejor opción. bueno, siguiendo con las preguntas, también tenemos lo que es describir cómo se clasifican los proyectos en función del objeto del estudio. Y según la finalidad del objeto del estudio, se clasifican en rentabilidad del proyecto, rentabilidad del inversionista y capacidad de pago del proyecto. También el describir cómo se clasifican los proyectos en función del objeto de la inversión. Y según esto, se clasifican en creación de un nuevo negocio, proyecto de modernización, internalización, externalización, reemplazo, ampliación y cierre del negocio. Eh, Como siguiente pregunta, también tenemos qué es la evaluación social de proyectos y en qué difiere de la evaluación privada. La evaluación social, como la privada, usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque existen diferencias como por ejemplo la valorización de las variables en determinante de los costos y los beneficios que se pueden obtener. Asimismo, existen otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden ser descartadas en la evaluación social. Explica el significado y alcance de los beneficios y costos sociales directos, indirectos e intangibles y de las externalidades. Los beneficios directos se miden por incremento del proyecto que provocará en el ingreso nacional mediante una cuantificación de la venta monetaria de los productos, en el cual el precio social también juega un factor que refleja las distorsiones existentes en el mercado del producto. Los costos directos corresponden a las compras de insumos, en las cuales el precio también se corrige por un factor pues, que incorpore la distorsión de los mercados de bienes y servicios. Los costos y beneficios sociales indirectos, estos de aquí corresponden a los cambios que provoca la ejecución de un proyecto en la producción. Eh, por otro lado, los beneficios y costos sociales intangibles siempre se pueden cuantificar monetariamente. También deben considerarse que cualitativamente
En la evaluación se consideran los efectos de implementación de proyectos que se puede estudiar para poder tener sobre el bienestar de la comunidad. El relacionar la preparación y evaluación de proyectos con la planificación del desarrollo, esta en sí constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente, en lo cual planifican pues el desarrollo que significa determinar los objetivos y las metas en el interior de un sistema económico, para así poder formar una organización social y poder determinar la estructura política. En lo que es las afirmaciones, en la A, dado que el entorno del proyecto es por definición cambiante, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos nunca serán absolutamente confiables. Este es afirmativo, ya que el entorno dinámico sea por cambios tecnológicos, políticos, económicos, las técnicas de evaluación nos predicen con certeza, sino más bien ayuda a reducir la incertidumbre mediante un análisis. Aunque no eliminen riesgos, sí proporciona información lo suficiente para tomar mejores decisiones. En la B, una vez determinada la rentabilidad de un proyecto y habiéndose tomado la decisión de llevarlo a cabo, las técnicas de preparación y evaluación de proyectos no serán utilizadas en la gestión de la empresa, ya que en esta etapa la capacidad gerencial de ella deberá resolver los problemas que se presenten. Esta vuelta la evaluación no determina con una aprobación del proyecto durante la ejecución. Se debe evaluar el presupuesto y una post-inversión del mismo. En la C, la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista nunca podrían ser iguales. Sí pueden llegar a ser iguales. Si el proyecto se financia totalmente con recursos propios, aquí la diferencia comienza cuando surge el endeudamiento. Lo que se deriva a medir es la rentabilidad del proyecto, mide el entorno de la inversión total y las inversionistas se considera el endeudamiento. En la D, en el caso de que se desee ejecutar una investigación para reemplazar un equipo actualmente en uso por otro que con el tiempo podría disminuir los costos de operación. Todos los costos asociados a una u otra alternativa deberán considerarse. Cuando se habla de proyectos de reemplazo, se debe medir el costo relevante que va a tener el costo no relevante y qué beneficios va a tener. En la E, dice que la preparación de un proyecto presenta la identificación de técnicas que permitan disponer antecedentes cuantitativos para construir un flujo de fondos o de caja. La evaluación de proyectos presenta la incorporación de valor del dinero en el tiempo para así actualizar flujos y recomendar el mejor curso de acción por seguir. Una preparación recopila datos, por lo que se da a poder estimar flujos de caja y la evaluación aplicada a métodos de valor actual neto que considera el valor tiempo del dinero para decidir si el proyecto es viable. Siguiendo con las afirmaciones, como siguiente punto tenemos si el preparador y evaluador de proyectos solo indaga acerca de los hechos futuros y actuales, ya que no dispone de herramientas que le permitan adelantarse a los hechos y a la construcción de los flujos. También aquí en esta afirmación se podría decir que también indaga hechos pasados. Además, el preparador y el evaluador de proyectos siempre se encontrarán inmersos en una determinación de realidad, en la cual los planes de desarrollo existentes pues influirán determinadamente en la búsqueda de las técnicas más adecuadas. Las técnicas de preparación y evaluación de proyectos solo pueden utilizarse en los modelos de desarrollo de libre empresa, puesto que en los modelos de desarrollo de planificación central es el Estado el que determina la asignación de recursos. Bueno, en esta afirmación pues podemos decir que la preparación y evaluación de proyectos en sí tienen un carácter neutral
y puramente pues técnico. También las técnicas de preparación y evaluación de proyectos son obligatoriamente y estas están influidas por las estrategias de desarrollo que en sí el país intente llevar a cabo. En la evaluación privada y la evaluación social de proyectos tienen fundamentos absolutamente contradictorios. Por parte se podría decir que la afirmación es cierta, ya que eh, o también hay criterios similares, porque para estudiar la viabilidad de un proyecto, en sí la afirmación tienen también pues diferentes en la evaluación de las variables determinantes de los costos y beneficios que se asocien, lo cual lleva bastante similitud en ese aspecto. Por otro lado, la evaluación privada trabaja en el criterio de precios del mercado, mientras que la evaluación social trabaja con precios sombras. Por otro lado, tenemos otra afirmación, el cual es el rol del Estado y el del empresario privado son contradictorios entre sí, ya que el primero busca el bienestar de la sociedad en su conjunto, mientras que el segundo busca maximizar la rentabilidad de su inversión. Se podría decir que sí son contradictorios, ya que el Estado pues se centra en el bienestar de la comunidad o país en general, mientras que un empresario privado simplemente se rige más por conseguir más ingresos para su empresa. También se menciona que los inversionistas adoptan sus decisiones observando las características políticas públicas, en especial las económicas y las laborales, las cuales deberían apuntar a mantener y conducir el progreso y bienestar de la población. Los, los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad en las políticas del Estado no tienen mayor repercusión en el estudio privado de un proyecto. En esta, pues, los afectados serían los proyectos privados, ya que no tienen en sí el control sobre los cambios que se den en el entorno como tal, como por ejemplo las crisis económicas, políticas o sociales de una región o en sí de un país determinado, que podrían llegar a tener importantes repercusiones. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, que es el proceso de preparación y evaluación del proyecto. Como primera pregunta tenemos que, ¿en qué se diferencia el estudio de la viabilidad y el estudio técnico de la financiera? Estas se diferencian en que uno analiza lo que son las posibilidades materiales y para producir bienes o servicios, y el estudio técnico de la viabilidad, ese se diferencia en que este cuantifica lo que son información del monto de inversiones. Eh, Como segundo punto tenemos, describa la información que deberá proporcionar el estudio técnico para la información financiera del proyecto. Este estudio deberá eh, proporcionar información como describir cuáles son las funciones de producción, obtener la información de las necesidades del capital, la mano de obra y recursos materiales. También en lo particular determinar los requerimientos de equipos de fábrica para la operación y monto de la inversión. También entender a, a una o dos plantas sobre la decisión de la localización y asimismo presentar un calendario de inversiones o reinversiones. Defina un proyecto no productivo y explique en qué consiste su estudio técnico. Un proyecto no productivo es el que no genera bien o servicio, sino que busca mejorar lo que es un proceso y consiste en analizar los recursos para llevar a cabo un proyecto. Describo algunos
algunos ítems de inversión que podrían derivarse del estudio del mercado de proyectos. Tenemos algunos ítems como canales de comercialización y distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de imagen, calidad de producto, servicios complementarios, estilo de venta, capacidad de la fuerza de venta. Como quinto punto tenemos cómo podría inducir algunos costos de operación en el análisis de la competencia del, del proyecto. Para inducir algunos costos de la operación en el análisis de la competencia, el proyecto debe relacionarse con las decisiones sobre precio, canales de comercialización y distribución, estrategias como por ejemplo que el proyecto quiere invertir en campañas publicitarias para así mejorar el canal de distribución y también ofrecer descuentos o crédito para atraer clientes. Explique cómo puede afectar la estructura organizativa de un proyecto y el diseño de los procedimientos administrativos en la composición de los costos de operación del proyecto y de las inversiones previas a la puesta en marcha durante una ejecución de un proyecto. La estructura organizativa y el diseño de procesos administrativos tienen un impacto directo en los costos y en las inversiones durante el proyecto. Una estructura bien diseñada determina las necesidades del personal calificado para la gestión. Por lo tanto, esto afectaría a las inversiones durante la ejecución de un proyecto. El estudio financiero del proyecto debe preparar información para su evaluación. Identifica las principales decisiones que debe tomarse en el respecto. El estudio financiero sí debe preparar una información que permite identificar y controlar todos los ítems de inversión, como los que son gastos, ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Las principales decisiones que debe tomarse al respecto incluyen inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición del equipamiento o adiciones del capital de trabajo. Esto sería preciso para presentar un calendario de inversión o reinversión. También deberá proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones. Siguiendo con la pregunta 8, dice que explique qué diferencia a los estudios en las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Bueno, el estudio inicial es el denominado el perfil, el cual se deberá elaborar a partir tanto de la información existente como del juicio común y de lo que es la opinión que da la experiencia. En el estudio de prefactibilidad se profundiza lo que es la investigación y principalmente la información de fuentes secundarias y lo que es el estudio más acabado denominado que es la factibilidad. Se elabora sobre las bases de los antecedentes de los procesos obtenidos mayoritariamente a través de lo que son las fuentes de informaciones primarias. La siguiente pregunta dice que explique la importancia de las variables ambientales en un proyecto de inversión. Bueno, en la evaluación de un proyecto concebida, esta es como una herramienta que provee lo que es información y pueden incluirse lo que son las consideraciones de carácter ambiental, no solo por lo que es la conciencia creciente que la comunidad ha adquirido, sino que también en el tono de la calidad de lo que es la vida presente y futura, sino por los efectos también económicos que dichas consideraciones introducen en lo que es el proyecto. En la pregunta 10 dice, ¿son similares los efectos cuantitativos asociados con el impacto ambiental de un proyecto que se evalúa social y privadamente? No, no son similares, ya que el estudio económico del impacto ambiental adquiere lo que es especial importancia en lo que es la evaluación social del proyecto, por lo que son las externalidades y están en valoración contingente. Ya, en la evaluación lo que es privada del proyecto, las reflexiones para el control de los daños ambientales obligan al evaluador a incluir lo que son los costos de prevención o los necesarios para subsanar el daño que ocasionara en el proyecto. En la pregunta 11 dice que describan los métodos para cuantificar los efectos ambientales en un proyecto. Los, los métodos serían lo que son valoración contingente, el costo evitado y los precios hedónicos. En la pregunta 12 dice,
Un inversionista dispone de un terreno del cual desea obtener la mayor ganancia posible. De acuerdo con sus expectativas, dentro de los próximos 10 años, la construcción de nuevas carreteras y vías de acceso en el entorno inmediato harán del terreno un lugar más atractivo. Adicionalmente, mientras espera la consolidación de dichos proyectos de infraestructura vial, tienen la posibilidad de montar una granja educativa o de entregar en arriendo la explotación de 10 hectáreas para uso agrícola. Tomando en consideración la situación particular de este inversionista, ¿cuál debe ser el enfoque metodológico correcto? Desde el punto de vista de la preparación y evaluación de proyectos que permite efectuar lo que es una recomendación adecuada. Bueno, en este caso requiere lo que es aplicar una evaluación de alternativa, sería el uso del terreno usando herramientas como el BAN, el valor actual neto, y el análisis de los escenarios, ya que hay opciones distintas de uso en el corto plazo, como la granja educativa o arriendo agrícola, mientras se espera lo que es una posible plusvalía por obras, infraestructuras vial a largo plazo. Y los elementos que debe incluir esta evaluación serían lo que es el valor del costo de la oportunidad del terreno, los flujos de ingresos y egresos de cada alternativa, o sea, granja, arriendo, el horizonte de evaluación suficientemente largo, mínimo 10 años, los escenarios con y sin valoración de lo que es el terreno, los riesgos asociados a la concreción de las obras viales, la comparación del BAN y la posibilidad de cambiar estrategias como son los ingresos a corto plazo y la valoración futura. En la pregunta 13 dice, existen lo que son algunos factores que son determinantes para aplicación de las técnicas de preparación y evaluación de proyectos, las que a su vez no dependen de su evolución de responsable de la investigación. Mencionen y expliquen. Tenemos lo que son los factores de viabilidad, tenemos la viabilidad comercial, la técnica, la organizacional, la legal, la ambiental, la financiera o económica, y la vial ética, emocional y social. Cada uno de estos factores son esenciales en lo que es la aplicación de las técnicas, ya que se refiere al ambiente donde la empresa desea hacer la inversión. Dentro de las afirmaciones tenemos la preparación y evaluación de proyectos, desarrolla técnicas y metodologías que permiten cuantificar con precisión un calendario tanto de inversiones como de ingresos y egresos de su operación, los cuales llevado a un flujo de fondos permitirá la conveniencia o inconveniencia de asignar los recursos a la idea del proyecto. Considero que esta afirmación es negativa, ya que el proceso de preparación, en donde se señalan las técnicas y metodologías que ayudan a cuantificar un calendario de inversión y sus ingresos y egresos, que luego son quienes representan un flujo de fondos para decidir la viabilidad del proyecto. Como segunda, tenemos la decisión de aplicar las técnicas de preparación y evaluación de proyectos surge cuando se dispone de una idea de creación de una nueva empresa cuyos posibles resultados no son conocidos. Es por ello que debería efectuarse un proceso de simulación que permita obtener información acerca del comportamiento actual de la demanda, de los aspectos técnicos, organizativos y financieros. La evaluación de todos estos antecedentes permitirá adoptar otra decisión correcta. Considero que esta afirmación es correcta, ya que especifica una idea de creación de una nueva empresa y que los resultados no son conocidos. Es justo donde se debería usar técnicas de simulación para analizar diferentes aspectos antes de tomar una decisión. Para, para la construcción del flujo del proyecto debería sistematizar la información obtenida en los distintos estudios del análisis de preinversión. Para ello se determinan las inversiones del proyecto previa a su operación, los ingresos y los egresos operacionales residuales. Considero que esta afirmación es negativa, ya que corresponde a las actividades necesarias para evaluar el flujo de caja, y para esto se prepara un proyecto como las inversiones, sus ingresos y gastos para la evaluación económica financiera de aquel proyecto. Así podemos determinar la rentabilidad y viabilidad de dicho proyecto. Como tenemos que los mercados técnicos, organizacionales, administrativos, legal y financiero son independientes entre sí, de manera que el estudio de mercado proporciona información relevante del comportamiento de los consumidores, proveedores, competidores y distribuidores. El estudio técnico proporciona antecedentes económicos relativos a los costos de fabricación, inversión, tecnología y otros aspectos relevantes. Lo mismo ocurre en otros estudios. Esta información se sistematiza en un flujo de caja,
el cual se somete a las técnicas de evaluación sustentadas en el valor del dinero en el tiempo. Considero que esta afirmación es negativa, ya que la descripción del proceso de recopilación de independencia y sistematización de los diferentes estudios marcados, técnico, legal, financiero, que son la base para construir un flujo de caja en un proyecto. Además, estos aquí resaltan lo que es la importancia para obtener información relevante para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto en la evaluación económica y financiera. Los estudios de perfil de prefactibilidad y factibilidad tienen un carácter secuencial. Toda idea de un proyecto debe pasar por estos tres escenarios de preparación antes de ser implementada. Considero que esta es una afirmación cierta, ya que toda idea debe pasar por estos tres escenarios para poder tomar una decisión durante el proyecto. Las ideas del proyecto nacen o surgen como consecuencia de diversos hechos que ocurren en la sociedad. Una vez identificada la idea, debe encargarse del estudio y la preparación y evaluación del proyecto al especialista con el fin de determinar su rentabilidad. Considero que esta afirmación es negativa, ya que las ideas nacen como consecuencia de algo que pasó en un lugar y una vez identificado, y es preferible que un experto estudie y las evalúe para así determinar su viabilidad y rentabilidad del proyecto. El ciclo de un proyecto surge con la idea continua, con la preinversión, posteriormente con la inversión y finalmente con la operación. En todas las etapas del ciclo, al preparador y evaluador del proyecto le corresponde aplicar las técnicas propias de su quehacer. Considero que esta afirmación es cierta, ya que el ciclo de un proyecto sí surge con estas cuatro grandes etapas consecuenciales, como son la idea, prevención, inversión y operación. Y esta se debe preparar aplicando sus propias técnicas. Antes de ser implementada, toda idea de proyecto deberá estudiarse en el máximo nivel de profundidad. Considero que esta afirmación es negativa, ya que cada ciclo varía en los estudios solo en fase como la prefactibilidad y la factibilidad. Estos son similares ya que se realizan estudios más detallados y profundos. Por esto no es necesario que toda idea se estudie a profundidad, sino que a medida de que va avanzando para culminar con el proyecto. Seguimos con la siguiente afirmación. Se dice que a todos los estudios de un proyecto deberá realizársele lo que es el estudio de factibilidad. Bueno, el estudio de factibilidad no solo consiste en determinar si el proyecto es o no rentable, debe servir también para lo que es discernir lo que es entre alternativas de acción a fin de estar en condiciones de recomendar la aprobación o el rechazo del proyecto. En virtud de lo que es una operación en el grado óptimo de la potencialidad real. Así que sí, es afirmativa, ya que sí se debe realizar para calcular lo que es la rentabilidad en niveles más acabados del estudio, como la prefactibilidad y factibilidad. Tenemos que dice, preparar un proyecto significa recopilar la información existente con el fin de construir con ella los flujos de caja respectivos. Esta afirmación es positiva, ya que sí, porque cuando se planifica un proyecto se recopila lo que es la información con el fin de determinar si el proyecto es rentable o no. Dice, al final de la preparación de un proyecto solo podrá construirse un flujo de caja, ya que la existencia de diversos flujos puede conllevar a resultados disímiles, lo cual imposibilita lo que es la recomendación pertinente en la asignación de recursos. Esta afirmación es afirmativa, ya que indica que debe construirse lo que es un único flujo de caja para evitar lo que son los resultados. Seguimos con el estudio financiero, permitirá lo que es construir el flujo de caja respectivo al sistematizar toda la información obtenida en los estudios en proyectos y además buscar la mejor alternativa de financiamiento para llevar a cabo la inversión. Esta afirmación es verdadera, ya que el estudio financiero sistematiza la información de todos los estudios para formar el flujo de caja y buscar lo que es un financiamiento. Y la siguiente es la predicción de los flujos. No es confiable, puesto que es imposible la predicción perfecta.
Bueno, este texto menciona lo que es la predicción perfecta, que no es posible debido a lo que la incertidumbre de su entorno. Todos los estudios de un proyecto deberán estudiarse en un mismo nivel de profundidad, ya que todos ellos representan lo que son las alternativas susceptibles de ser evaluadas. Esta afirmación es negativa, ya que se indica que los niveles de profundidad varían según el perfil, la factibilidad, dependiendo de la etapa y de la necesidad del análisis. Seguimos con el impacto medioambiental de un proyecto. Solo deberá estudiarse en la medida en la que las normas legales vigentes en un país pongan cláusulas que reglamenten este impacto. En caso contrario, será necesario efectuar un estudio de impacto medioambiental. Aunque el estudio de lo que es el impacto medioambiental puede estar condicionado a normas legales, también puede ser necesario si se prevén externalidades ambientales relevantes, independientemente de si la norma lo exige. El estudio tenía que efectuarse de todas las maneras debido a lo que es el imperativo legal que así lo exigía. Seguimos con un proyecto que al evaluarse muestra una rentabilidad positiva, debe implementarse inmediatamente si existen los recursos suficientes para ello. Esta afirmación dice que con la rentabilidad es un criterio clave. El libro sugiere que deben analizarse lo que son las variables cualitativas, los riesgos, las condiciones externas, antes de decidir implementar al proyecto. Y eso sería todo. Muchas gracias.